Hola, ¿qué tal? Aquí con un nuevo video acerca del monitoreo de una red. Los puntos más importantes que debemos tratar serán expuestos en este video. Explicaré un poco a detalle cada aspecto o cada dato importante que se necesita saber para dar un buen monitoreo de una red de acuerdo a un software en específico, dependiendo de ciertas características que hay que tomar en cuenta para poder elegir nuestro software y así dar una buena funcionalidad a nuestra red y sea eficiente. Es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta para los que nos queremos introducir en este tema acerca de las redes informáticas. Pues varios de nosotros ya hemos visto que los establecimientos más actuales o que se desarrollan un poco más con la tecnología han evolucionado creando este tipo de redes que les ayuda o les facilita a controlar su establecimiento o su negocio. Eh, pues también lo podemos ver un claro ejemplo en los cibers. Cuentan con una red, una red LAN, la cual es pequeña dentro de un establecimiento. Esa es la característica de una red LAN. Son varias computadoras o varios ordenadores interconectados que cumplen ciertas funciones o satisfacen ciertas necesidades de los usuarios quienes las ocupan. Pues daremos inicio a lo que es este tema acerca del monitoreo de red. Empecemos. ¿Qué es un MR o monitoreo de red? De acuerdo a este concepto que les voy a explicar, es lo siguiente. Se dice que es una aplicación que permite mostrar información sobre la conexión que se efectúa entre una computadora y una red. Como ya lo mencionamos, aquí hay dos aspectos o dos puntos importantes que tomamos en cuenta, que es la computadora y la red. Que la computadora es la que mayores funciones o actividades realiza dentro de la red y pues la red es todos los componentes que la conforman, llámese computadoras, impresoras, el cableado, los servidores, router, switch, etcétera. Una infinidad de dispositivos que se encargan de conformar la red. Además, permite controlar y administrar la información que comparte desde los portales de intranet y detectar fallas en redes. Estas son las principales funciones que realiza un monitoreo de red. Además que podemos mencionar que indica las PCs que están conectadas. Nos dice que ordenadores o computadores están conectadas en la red. También identifica las direcciones IP, lo cual es muy importante para que evitemos la duplicación de estas y no genere problemas o inconvenientes futuros. Y la cantidad de información transitada, así como las conexiones en redes. Estas son las principales funciones que realiza un monitoreo de red, lo que, en lo que nos puede servir un software de este tipo. Y pues aquí una comparación, una analogía de lo que es un monitoreo de red. Si nos damos cuenta, en una empresa existen los empleados y existe un supervisor quien los vigila. Los usuarios serían los empleados y el supervisor sería el monitoreo de red. ¿Cómo funciona esto? Pues los empleados realizan cierto trabajo, ciertas actividades durante toda la jornada laboral, están designados para ciertas tareas. Entonces el supervisor es quien los vigila, quien toma el control de todos sus trabajos, de todas sus tareas a realizar durante el día. Es así como funciona un monitoreo de red. El monitoreo de red, se encarga de controlar, de administrar esta red en cuanto a todo lo que lo conforma. Entonces es una comparación que podemos asimilar, que podemos comprender para poder identificar qué es un monitoreo de red. Como siguiente punto debemos de tomar en cuenta que al elegir nuestro software, el cual va a ser encargado de realizar estas actividades, debemos tomar en cuenta ciertas características o aspectos
para que sea eficiente nuestro trabajo, que la red funcione al 100% en tiempo real. Estas son las siguientes características. La comunicación de alertas es un punto muy importante para quienes queremos una rápida respuesta a alguna ventana emergente, un mensaje que se nos hace llegar que nos avise que un problema está sucediendo en la red en tiempo real, que si un inconveniente surgiera para un usuario, no los diga, no las haga saber, para poder darle solución y continuar con la funcionalidad de nuestra red. Así evitamos que nuestro usuario se moleste o presente algún inconveniente, que no se sienta cómodo con la, la red o pues con las actividades que realiza durante su estancia. Entonces este punto es de los primeros que se debe de tomar en cuenta. Entonces la importancia de esto es la forma del mensaje y la rapidez con la que se nos hace llegar. Esas dos funcionalidades debe contar nuestro software para que sea más eficiente, más rápido, más pues que sea el rendimiento 100% de nuestra red. Como segundo punto tenemos la detección de dispositivos. Debe ser capaz de reconocer de forma automática todos los elementos o componentes de la red. Un ejemplo claro es cuando nosotros ingresamos algún dispositivo de almacenamiento externo, lo cual es una USB, por ejemplo, y queremos abrir archivos, queremos editarlos, queremos hacer cualquier tarea con ellos, pero tenemos algún inconveniente que nuestra computadora no detecta la USB, no la reconoce. Este es un problema que a menudo ocurre en los cibers. Bueno, en lo personal a mí me ha pasado. Entonces es un poco molesto ya que tienes que buscar otra manera de enviar o de editar tus archivos en el ordenador que estás ocupando. Entonces es debido, hay, hay una clara solución a los drivers o controladores que no estén detectando los dispositivos externos, como es la USB. Entonces es un inconveniente que podemos presentar, por poner un ejemplo. El tercer punto es la integración con base de datos. La información gestionada por el software es muy importante. Entonces debemos de tener un control de ella. Tenemos que tener un lugar donde almacenarla. Es por ello que nuestro software de monitoreo debe de integrarse a una base de datos para que capture, para que almacene todos los datos, toda la información que es transmitida durante la jornada o durante el espacio que se está ocupando. El siguiente punto es la seguridad. Como ya mencionamos antes, la información gestionada de este software es muy importante de acuerdo al portador de la red de quien lo instala. Es decir, en un negocio es muy importante la información que se almacena. No cualquiera puede ver esa información. Por ello debe de cumplir el software en cuanto al resguardo de datos almacenados, una seguridad eficaz, una seguridad, pues, por decirlo así, segura. Entonces que nuestra red se mantenga de esa forma y pues evitemos cualquier inconveniente, cualquier tipo de invasión de la información, incluso la información de terceros que pueda llamarse los empleados, evitar que pueda ser robada esa información o que pueda ser manipulada, porque estamos afectando ya no a la empresa, sino a terceras personas. Entonces es muy importante que el software cuente con esta característica, tenga esta funcionalidad. De ahí nos podemos ir a la integración con máquinas virtuales. Una máquina virtual es la que hace una emulación del funcionamiento de un ordenador desde otro, pero de manera independiente, es decir, que no afecte al ordenador, sino que es una simulación, se hacen tareas diferentes. Entonces la integración para máquinas virtuales nos ayuda mucho para el control
para la administración de nuestros computadores, de nuestros ordenadores, desde nuestra comodidad. Puede ser desde el servidor central, por llamarlo así. Podemos gestionar y administrar todo lo que queramos, la información que queramos resguardar, los permisos que debe tener una computadora, etcétera. De ahí nos vamos con el control remoto, pues es parte de las máquinas virtuales. Debería contar con un sistema de acceso remoto a los equipos para así monitorearlos de forma no presencial, sin que se necesite estar al lado del computador o manipulando ese ordenador. Debemos de hacerlo de forma remota. Este software debe de contar con esa capacidad, debe ser apto para esa funcionalidad y poder hacerlo más rápido, que no se necesite de estar al pendiente de manera presencial para poder vigilar o controlar nuestra red. Entonces, desde, por ejemplo, un jefe puede hacerlo desde su comodidad de su casa y sin necesidad de presentarse al negocio, a su empresa. Entonces es una función muy, muy, muy importante para quien administra una red. Y después vamos con el inventario de hardware y software. Esto pues mantiene más control, o pues administra y gestiona nuestros dispositivos y nuestras aplicaciones. Hay unas pues componentes que deben de ser de mayor importancia en una red. En cuanto al hardware, debemos de vigilar mucho la BIOS, tener en cuenta la memoria, el CPU, que los routers estén trabajando de manera correcta, y la tarjeta de red, que es muy importante. Y en cuanto al software, podemos checar constantemente el sistema operativo, los programas instalados, que los IPs estén correctos, y entre otros componentes que conforman este software. Por último, la monitorización de la nube, pues podemos subir información o tener los datos almacenados en la nube para evitar que nuestra información sea borrada o no la podemos volver a recuperar. Esta es una manera de resguardar nuestra información, aparte de otras maneras que puede ser resguardada, como la encriptación, que es muy importante para cualquier manipulación o intersección de nuestra información. La monitorización de la nube pues nos ayuda a que sea controlada y gestionada la información y los datos que nosotros subimos a la nube. En una empresa pues podemos tener cierta información que no queremos perder y se puede subir a la nube fácilmente para poder evitar que se borre o que se nos pierda. Estos son los 8 puntos más importantes que un software de monitorización debe de tener para que nuestra red funcione de manera eficaz. Y por último, una conclusión para todo este tema de la importancia de tener un software de monitorización de red. Debemos de contar con este software, con una aplicación que sea capaz de pues controlar y administrar nuestra red para pues ser capaz de proveer de las necesidades que nuestros usuarios quieren, nuestros servicios, darles o brindarles nuestros servicios y se sientan cómodos, a gustos con nuestros pues, ofertas, por llamarlo así. Si la red deja de funcionar, si la red sufre un problema, esto provoca problemas muy graves, no solo de inconformidad o incomodidad con los usuarios, sino pueden ser graves y peligrosos en cuanto a nuestra información, que puede ser robada en cuestión de segundos. Entonces debemos de estar al tanto, debemos estar pendientes de ese tipo de asuntos, de ese tipo de situaciones, para que no suframos o tengamos un grave problema, ya que, por poner un ejemplo, si necesitamos de cambiar algún dispositivo
que sea muy costoso, necesitamos de dinero o del capital para poder reponerlo. Entonces a veces en el momento no se cuenta con ello, no se cuenta con la suficiente economía para poder adquirir un nuevo equipo, o en el peor de los casos robar toda nuestra información, que los datos que nosotros resguardamos sean interceptados y sean manipulados y sufrir una pérdida total, y con ello conlleva la decaída de nuestro, pues, por poner un ejemplo, nuestro negocio o de nuestra red. Entonces la monitorización de red, bueno, su objetivo principal es de asegurarse que la red esté funcionando al 100% en rendimiento y en tiempo real. Entonces es muy importante tomar en cuenta este tema para quienes cuentan con algún tipo de red, y pues espero se haya aclarado ciertas dudas o que se ha comprendido el tema que he expuesto. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y gracias por su atención. Hasta luego.